Marcel Proust, a la busca del tiempo perdido. Proust es uno de los grandes narradores que van a dar lugar a la literatura moderna. Fue coetáneo de grandes personalidades como Sainte-Beuve en Francia o como Stendhal o Flaubert. Proust niega radicalmente y desde su edad más temprana las tesis de Sainte-Beuve, quien inventó el método biográfico para adentrarse y intentar entender las obras de los autores como un método de crítica literaria. Pero Proust niega estas tesis biografistas de Sainte-Beuve porque dice que el libro es el producto de una personalidad diferente a la que manifestamos a través de nuestros hábitos, nuestra vida social y nuestros vicios. Y esa personalidad se manifiesta únicamente en lo más profundo de nuestro ser. Por lo que si pretendemos comprenderla, debemos intentar reconstruirla allí, en esas profundidades, ya que solo allí podemos comprenderla. Hasta el momento de su muerte, la imagen externa que dio Proust fue la de un buscador de invitaciones a los salones aristocráticos, que poco después del cambio de siglo se empieza a retraer en su actividad social para enclaustrarse, pálido y enfermo, en un cuarto donde escribe una obra sobre la que el mundo literario no se hacía muchas esperanzas en ese momento. Proust nació en el seno de una familia acomodada, de clase media, con un padre con cierta relevancia en el campo de la medicina y una madre judía que había acordado con el marido dar una educación católica a los hijos. 1881 es un año muy importante para él, ya que por primera vez no pasa sus vacaciones en Illiers por culpa del asma. Por primera vez acude también al liceo, aunque sus problemas respiratorios lo apartan temporadas enteras, que compensará con clases particulares y también con la ayuda de su madre. Entre 1890 y 1893, Proust va a hacer un servicio militar voluntario y una vez acabado el liceo, Proust se inscribe en la Facultad de Derecho y en la Escuela Libre de Ciencias Políticas. Pero su verdadera pasión es la vida de los salones. Ahí conocerá a Maupassant, André Gide, Oscar Wilde, Daudet o a Robert de Montesquieu, quien se consideraba el jefe de los dandis. Proust es aficionado a la música, sobre todo a Wagner, frente a la ópera italiana. Va a iniciar su producción literaria con un libro en 1896 titulado Los placeres y los días, que es una miscelánea de artículos, relatos y poemas. Proust mantuvo siempre un férreo silencio sobre sus costumbres sexuales, al contrario de lo que hicieron otros escritores y amigos suyos, como Jean Cocteau o Robert Dimier. Proust estuvo vinculado a jóvenes de su medio en los inicios de su vida social, luego a jóvenes nobles y en el último periodo de su vida a jóvenes de origen modesto que serán sus criados, secretarios o protegidos. El hecho quizá más relevante de la vida de Proust sea su participación en el proceso Dreyfus, quien era un capitán judío acusado de pasar documentación secreta al agregado militar alemán y condenado. Ese interés inicial de Proust por el caso Dreyfus lo llevó a asistir a las sesiones de proceso contra Émile Zola, quien había escrito un manifiesto defendiendo a Dreyfus titulado Yo acuso. También Proust tomó partido contra el proceso laicista de la Tercera República, pero no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones estéticas, por si afectaba a las catedrales a las que veía como un signo de identidad francés. Muertos sus padres, con una diferencia de casi 2 años, Proust fija el hábito de vivir de noche y dormir de día, que ya no abandonará hasta su muerte. Algunos críticos y escritores han considerado la escritura de A la búsqueda del tiempo perdido como soporífera y que desde la norma lingüística francesa además resulta muchas veces gramaticalmente incorrecta. André Gide, por ejemplo, tras leer las primeras páginas de A la búsqueda del tiempo perdido, abandonó el manuscrito y aconsejó a Gastón Gallimard no publicarlo.
Proust nace en la literatura en el último cuarto del siglo XIX con autores como Balzac, Flaubert, Stendhal, George Eliot, Thomas Hardy o Dostoyevsky. Pero hay una distancia infinita entre las propuestas de la narrativa decimonónica y Proust, en quien encontramos, en vez de una trama lineal, una especie de madeja absolutamente intrincada en la que múltiples hilos van tirando de algo que difícilmente puede llamarse trama. O sea, en la búsqueda del tiempo perdido no vamos a encontrar lo que podemos considerar un argumento. Proust aplica a la construcción de su obra la metáfora de la catedral, cuyos planos iniciales no son definitivos y al final, la obra final de la catedral puede variar. Los planos diseñaban la vida interior de una sociedad caducada en la que pervivían los mitos del Segundo Imperio, cuando ya ese imperio y sus aristócratas más representativos habían sido arrojados a la historia. A la búsqueda del tiempo perdido termina emparentando con los grandes relatos que desde la Odisea se encargan de analizar el comportamiento del mundo a nivel individual y colectivo. A pesar de la oposición de Proust a los métodos de crítica literaria de Sainte-Beuve, que tienden a mezclar vida y obra e intentar entender la obra a partir de la vida del autor, el motor inicial de la búsqueda del tiempo perdido es la narración de la propia vida de Proust. Proust operaba una revolución copernicana en la literatura al introducir la conciencia como objetivo describible. La escritura de Proust incluye desde una obra parcialmente autobiográfica e iniciática a la pintura de una sociedad, pasando por una novela psicológica, una obra simbólica y una reflexión sobre la literatura, el arte y la creación. En total, a la búsqueda del tiempo perdido, son 7 volúmenes, 7 libros, que constituyen un conjunto de 3.500 páginas. Y como hemos dicho, no cuentan gran cosa ya que no narran hechos, sino que más bien va deslizando el flujo de la conciencia del narrador y de diferentes personajes. Estos 7 libros que componen A la búsqueda del tiempo perdido son: el primero, Por la parte de Swann; segundo, A la sombra de las muchachas en flor; tercero, La parte de Guermantes; cuarto, Sodoma y Gomorra; quinto, La prisionera; sexto, La fugitiva; y séptimo, El tiempo recobrado. En primer lugar, Por la parte de Swann recrea sus vacaciones infantiles con un mundo dividido en 2 partes: la parte de Swann, o mundo de la burguesía parisina, con un Swann de origen judío, estudioso del arte de Vermeer y casado con una antigua cocotte, es decir, una prostituta de lujo; y la parte de Guermantes, o mundo de la aristocracia. El segundo libro se titula A la sombra de las muchachas en flor, y en él el narrador es ahora un adolescente que pasea por el malecón de una estación balnearia con la mirada dividida entre el mar y una pandilla de muchachas sobre las que vuelca su sueño de despertar sexual. El tercer libro, La parte de Guermantes, contiene la situación en la que el sueño infantil y la mitificación de Guermantes y del mundo aristocrático ha ido decayendo a medida que consigue penetrar en ese ambiente, porque sus representantes más mitificados, como la duquesa de Guermantes, resultan, una vez que están desprovistos de sus soropeles, individuos sin interés ni valores. Nos resulta mejor la perspectiva que lanza sobre la rica burguesía encarnada por Swann. O sea, al final contiene una visión negativa tanto de la aristocracia como de la burguesía. El cuarto libro se titula Sodoma y Gomorra, y en él el narrador tiene acceso al otro lado de la trama y desciende a los infiernos, narrando su paso por los prostíbulos. En el quinto, La prisionera prueba las torturas y el infierno del amor. En el sexto, La fugitiva, muere Albertín y el olvido va haciendo camino. Y en el séptimo, El tiempo recobrado, pues tras una ruptura en la escritura de esta novela por el estallido de la Primera Guerra Mundial, va a pasar a terminar este último volumen, y entonces las 2 partes de su infancia, aristocracia y burguesía,
se ven ya confundidas en una sola. Los Guermantes se casan con la burguesía adinerada. Proust se lamentó de que nadie entendió su novela, ya que le dieron el título de escudriñador de pequeños detalles, cuando lo que él buscaba eran grandes leyes. Según Paul Valéry, la cotidianidad de los personajes y la minuciosa descripción de las herramientas de sus vidas no son sino metáforas de un conjunto mayor que tiene por eje un individuo obsesionado por apresar el tiempo mediante la escritura. El anual fundamental del narrador es la memoria. El 1 de enero de 1909, Céline Cotin, cuando Proust regresa a casa a altas horas de la noche, le sirve un bizcocho que la escritora empapa en el té y cuyo sabor despierta el recuerdo del pasado en su paladar. Esta situación, este recuerdo que le genera el bizcocho sobre el papel en la escritura, lo va a trasladar Proust a la Magdalena, que se va a convertir en el símbolo de Proust y de su obra. Pero al lado de la Magdalena hay otros elementos que activan la memoria, como las flores de papel japonés que se esponjan en el agua, el olor a barniz y humedad de una escalera. No fue Proust el primero en utilizar el mecanismo de la memoria involuntaria. Ya lo había hecho Rousseau en las Confesiones y más tarde Chateaubriand o Nerval. Clarín iba a revelar poco antes de Proust el mismo proceso de remisión a la infancia en un relato que no llegó a terminar titulado Cuesta abajo. Quizás la mayor aportación de Proust a la novela sea la aparición de la conciencia, de ese yo que desde el principio hasta el final, a la búsqueda del tiempo perdido, lo invade todo. Nada de lo que ocurre es un trozo de realidad simple, de hecho objetivo, sino que lo que se cuenta está siempre traspasado por ese sujeto que narra y que desvela su conciencia y la conciencia que tiene del mundo. Ajena a la lengua francesa de fin de siglo, la prosa de Proust recurre como fuente a la lengua del siglo XVII.